¿Con quién jugar o intercambiar? ¿Buscas un lugar entretenido para seguir siendo joven después del trabajo? ¿Te falta justo esa carta holográfica fuera de edición, en alemán, con error de impresión hecha en Nueva Zelanda? Entonces tenemos el lugar indicado para ti. House of Cards tiene los principales juegos de carta intercambiables para tu deleite. Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Vice Schwartz, elegías y mucho más. Además de torneos y competencias oficiales toda la semana, demostraciones de juegos de mesa y ludoteca libre demanda cuando tú quieras. Visítalos en el corazón de Providencia, en calle Nueva Los Leones 30, local 60, de 13 a 21:30 horas de lunes a sábado. Y búscalos en Facebook como House of Cards. Ingresa a www.hobbyfm.cl y escucha nuestra señal digital junto a la mejor música y una gran variedad de programas hechos a tu medida. Dale me gusta a nuestra fanpage hobbyfm.cl y disfruta de todo nuestro contenido y participa de excelentes concursos. Síguenos en Twitter en @hobbyfmcl para que estés al tanto de todo. Síguenos en Instagram en hobbyfm.cl y conoce nuestra casa taller estudio y nuestros increíbles invitados. Si quieres hacer tus pedidos musicales, mandar notas de voz, escribir mensajes y compartir con los programas en vivo, solo debes conectarte al Hobbyfono más 569 5082 6759. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. De los albores del espacio y tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos tecnología y muchos temas que a un buen fanático pudiera interesar. cruzando dimensiones, llegan hasta tus oídos. sus locutores Jovito, Gaudí, De Lagún, bienvenidos a escuchar a los Monjes Fanáticos. Hola y bienvenidos a todos a Hobby FM en un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Chicos, ¿cómo están? Gaudí, Con harto frío, pero muy bien, empezando esta increíble saga. Jovito, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Monjes Fanáticos. Continuando la saga. Y Don Machi en los controles. ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo mío? Yo estoy muy bien, ya volviendo A la en normalidad. gloria y majestad. Déjale. Ya estoy totalmente relajado. Me parece bien, así da gusto. Y por supuesto nosotros vamos a saludar aquí a las redes sociales que nos acompañan ahí, que están siguiendo la transmisión y todo, en Instagram, en Facebook y por supuesto a ustedes escuchas que están ahí pegados a hobbyfm.cl, que es nuestra casa radial y que nos acoge semana a semana para continuar haciendo estos especiales que a los fanáticos les gusta. Y vamos a retomar el tema que hace un poquito más de un mes llevábamos con la saga Robotech. ¿No es así, estimado monje Jovito? Sí, quisimos dividir la saga porque es bien larga y es bien completa. Además que, como comentábamos en el primer episodio, está basada en 3 animes distintos que fueron fusionados por obra y gracia de Karmasek para presentarlo al mercado estadounidense. Y para muchos fue la primera puerta de entrada de animes o monitos, como le decíamos en ese tiempo, dirigidos al público oriental o dirigidos a un público más universal, no tan norteamericanizados como pasaba otras veces, que se encargaban a distintos países para que hicieran la animación, pero el público objetivo era el de Estados Unidos. Aquí en este caso apuntaba a un público oriental y todo. Así que en la segunda saga nos enfrentamos a lo que era Super Dimensional Calvary Southern Cross. Claro, la segunda historia que no tiene una conexión directa para nada. De hecho, mientras la veía, es increíble lo bien, y vamos a hacerlo como comentario, lo bien que históricamente, desde el punto de vista del guión, se unió con la saga anterior. Pero en estricto rigor, el dibujo y la historia en sí no tienen ninguna conexión.
Y eso es la magia para nosotros, los que vimos Robotech. Acuérdense que esto Lo separamos de Macros y, Claro. y la parte de animación Claro. más oriental. no es lo mismo que ¿cómo se llama? El anime que mencionas tú de Sí. forma directa. como dices. Bueno, Carmasek fue un genio acá porque cuando empezamos a revisar la segunda generación, que es a muchos la más lenta o la más baja dentro de las tres que tiene Robotech, pero tiene también varios puntos altos y es la que tiene más historia completa del universo de Robotech. En realidad sirve de unión o amalgama entre las dos partes. Carmasek fue súper visionario porque ya en el capítulo 29 de la saga Macros, que era la primera generación, él incluye un clip de aproximadamente 3 minutos donde los maestros de Robotech empiezan a hablar de los Centraedi y de la matriz de protocultura. Entonces ya no hace el choque o nos empieza a inducir en lo que es esta segunda saga, que es los maestros de la robotecnia. Y tiene otro tema, es cuando comienza la protagonista, Dana Sterling, que en este caso se asocia como la hija de Max y Mirilla, esta pareja que destacaron en la primera historia. También hay una parte donde se recoge precisamente de la saga Macros un resumen de esa historia. De la historia de amor, sí, y parte. sirve, sí. claro, y sirve como nexo para Sí. indicar. De hecho, Bowie, otro de los personajes que están, que vamos a partir hablando de los personajes, después Sí, de esta pequeña partimos introducción. hablando de los personajes. Bowie, también otro personaje, está antes de que Dana le vaya a contar la historia de cómo se conocieron sus papás y que nos hace toda esta historia, las mejores partes de lo que le gustaba a Gaudí de la primera generación de Max y Mirilla, Cuando Exacto. fueron a los Diana cuando Polonia. juegan ahí en los dianas holográficos. De hecho, aquí repiten esa parte. Sí. En el primer capítulo de esta saga. Bowie está escuchando Miss May en su radio. Oye, Bowie, Ahí hace perdón, Bowie, este personaje... Bowie Grant. Este Ahí tenemos un tip. morenito. Sí, Sí. exactamente. El morenito que tiene como un jopito. Que es Sí. asistente de Dana. Es como Bruno Mars. Más Sí, o menos, tiene un sí. aire a Bruno Mars. Sí, Tiene un aire a Bruno Mars. Lo hacen, es el sobrino de Claudia Grande de la primera generación. exactamente. el sobrino de Ese es, la... el vínculo. El de la morenita. Claro. Sí. Pensemos El- que los personajes originales de la saga al que se Southern le Cross. murió se le murió el El fucker. pololo, el fucker. El fucker. Ten cuidado ahí con el inglés. Sí, cuidado. cuidado. No, por eso. Mira qué lindo. Para que veas que van teniendo conexión. Pensemos que todos estos personajes no tienen nada que ver originalmente con la saga anterior. Entonces, por eso yo recalco y lo vuelvo a decir desde un principio. Los guionistas se encargaron, y escritores de la historia se encargaron de anexar muy bien las imágenes y el anime con las historias pasadas, para que tuviera sentido. Sí, para darle coherencia. Y coherencia al final de cuentas. Y como dice bien Jovito al principio, ser Robotech, la segunda generación o la saga de la Cruz del Sur, un nexo entre el final, la tercera generación o la nueva generación también como se le conoce. Sí, parte la serie con un discurso inaugural de uno de los generales de la Tierra, indicando los logros hechos de la primera guerra Robotech y que ellos son descendientes y son los primeros nuevos cadetes de la academia militar que tienen que tomar este legado. O sea, ahí parte el nexo inicialmente. Ya. Sí, son como la primera generación graduada después de la primera guerra de la robotecnia. Y en recordando, la primera guerra de la robotecnia se le ganó a los Centraedi. ¿o Sí. no? Se le terminó ganando una fracción de los Centraedi porque Una recordemos fracción, que ya. muchos quedaron en la Tierra también y se mezclaron con los humanos. Ok. Claro, y eso también es un pequeño antecedente histórico, puesto que esta facción que existe ahora, que es militarizada y con una estructura feudal, Ya. así se entiende como para explicar las facciones, cómo están divididas en ese minuto en la Tierra, también convive con un poquito del legado Centraedi que quedó en la Tierra. Entiendo. Por eso hay tanta violencia y por eso se decidió adoptar como un gobierno más feudal. ¿no? Claro. Con grupos Que específicos. no se te arranquen las compañeros. ovejas negras, los compañeros. Compañeros. No vamos a meter en problemas ya. Vamos con los personajes. Pues. El primer Démosle. personaje, la protagonista, es Dana Sterling. Hacen una buena elección porque la nombran, como ya comentábamos, que es la hija de Max y Mirilla. O sea, tiene ahí todo el legado de ser humana y Centraedi al mismo tiempo. Es la hija mayor porque obviamente después la misma historia y también los maestros de los Robotecnia nombran una supuesta segunda hija de Max y Mirilla que es Maya. Que tendrá Que, no parte sale, entre claro. la historia, pero sale dentro de la saga de los Está, maestros. sí. Era una Robotecnia. visión que tiene casi al final de la saga. Sí. Y normalmente después por sus actos de arrojo y temeraria se transforma en la líder del 15º Escuadrón de la Cruz del Sur. Claro, de hecho, la gracia de este personaje es que es una casi, una adolescente casi impulsiva. O sea,
en un régimen militarizado totalmente, ella en la viene que siendo siempre deja la embarrada. la más rebelde. Sí. Y al ser la más rebelde, en ese sentido, a veces le funciona, otras veces le funciona, pero le trae problemas y así. Y en ese sentido, al liderar el 15º escuadrón, que es la teniente al mando, es la que lidera la historia también, valga la redundancia. Lleva los altos y bajos de... Recordemos que en ese sentido, el formar parte del 15º escuadrón es el tema que aborda los robots. ¿Cachai? Pensemos que en la primera parte también destacaba mucho la parte armamentista los robots, los Baritech, los aviones. Aquí en este También caso... tienen 3 formatos, eso es lo que claro. hermana bastante bien la serie además. Sí, esa es la gracia. Con la diferencia que estos no son aviones, son tanques, son hover Sí, tanks. claro, tienen un avión más simple, tienen los hover tanks que Claro. son los protagonistas principales de esta parte y también unos helicópteros Baritech que se transforman también en Claro, robots. el helicóptero es el modelo Ajax, que es el más sofisticado, que sale casi al final de la serie. El más sencillo es el modelo Logan, que viene siendo un avión mucho más simple, como Sí, especie de... incluso más simple que los Baritech iniciales. Claro, en ese sentido, cuando tú ves la serie, dices, pero y esto no debería haber sido más evolucionado, y da la sensación que no. Así que el tema es. No, pero ahí los amos y líderes son los hover tanks que son transformables. Bueno, y la gracia de Dana también, dentro de la historia, es que se enamora de uno de los coprotagonistas o antagonistas, podríamos decirle, depende cómo lo ven, que es Sword Prime. ¿Ya? Sí, Sword Prime es un clon del Sword original que en la cosmología de Robotech, el Sword original viajó al planeta de los Invid, descubrió la planta de la protocultura, la flor de la vida, Y a partir de ahí desarrolla él desarrolla toda la tecnología Robotech. Sí. Pero Sor era entonces un Centraedi. No. No, era otra De hecho, civilización. es como ya. es que incluso una raza sería la raza ancestral de la cual derivan los maestros de la robotecnia, Ya. los Centraedi, incluso los humanos. Da Ah, a ya. entender que de esa misma raza es quienes habitan inicialmente la Tierra para... Si no mal recuerdo, es tiroliano, algo sí. así. De Entonces, Tirol. él fue, como dices bien, Jovito, de que crearía estos 3 elementos posteriores de la saga. O sea, es el argumento que se da para conectarlo. Claro, el argumento que se... Entonces supone que ahí él conoció a los Invid, les robó la protocultura en cierta forma. Y la utilizó y la desarrolló. Sí, los Invid para tenían una conexión, bueno, tecnología. lo vamos a hablar después cuando toquemos esa La parte, así tercera, que lo voy a sí. guardar. Pero tenían una relación un poco más biológica con la flor de la vida. La gracia está que los maestros de la robotecnia usaban la protocultura y trataron de clonar a Zor para tratar de salvar su tecnología, puesto que ellos, si bien conocían y utilizaban la protocultura, no sabían cómo replicarla, porque estaban en problemas, ya que sus reservas en este caso la planta de la protocultura, estaban agotándose y no tenían cómo volver a cultivarla. Y ese es el objetivo con el que después abordaremos la historia de... Sí, de hecho se supone que en la matriz de creación de protocultura y de obtención de la planta de la flor de la vida estaba en el SDF-1 y fue lo que obligó a los Centraedi a venir a rescatarla. Vamos a continuar eso después. Sí, Sword Prime, de hecho, se supone que tiene un conflicto con los maestros de la robotecnia porque la estructura de sociedad que tienen, que ahí es muy importante dentro de esta saga, la estructura de sociedad de triunvirato, que lo vamos a tocar después, que tiene. Entonces, finalmente, él termina desapareciendo, muriendo, ahí queda poco claro en esta saga. Claro, y ese es pero como el trauma que tiene. Sí, los maestros de la robotecnia tienen tejido de Sword y obviamente lo clonan. Y uno de los clones es el que mandan a infiltrarse en el 15º escuadrón para saber qué saben realmente los humanos de la protocultura y cómo poder derrotarlo adecuadamente. Sigamos hablando del resto del 15º escuadrón protagonista de esta saga. Tenemos a Bowie Grant, claro. Sí, sobrino de Claudia Grant, sí, sí. es el más sensible del 15º escuadrón, es músico y tiene que demostrar que no solo es músico, sino que también le interesa ser soldado. Y ahí ese es el conflicto que tiene como personaje. Claro. Su desarrollo de personaje va en eso, en que primero sigue siendo un asistente de Dana Sterling, la protagonista, pero con el tiempo va aflorando su verdadera vocación, que es el tema de la sensibilidad hacia la música, y que luego con la personaje que también es de los maestros de la robotecnia también, Música, se identifica y se enamora de ella, es donde también explota esa parte artística que tiene en su interior y que lo hacen incluso rechazar su faceta de soldado. sí. Música es una de las musas, está encargada de
como valga la redundancia, de La la música. música dentro, que es parte de la sociedad de los maestros de la Que robotecnia. tiene la gracia de controlar a los clones que se usan como soldados principalmente Las para la emociones, batalla. sí. Claro, para tenerlos tranquilos y controlados. Porque ese tema de control de los clones es bastante más complejo, pero la parte donde música interviene es precisamente con sus armonías y tocando esta arpa cósmica que tiene. Sí, para dejarlos medio aletargados en realidad. Sí. Sus hermanas son Octavia y Alegra. Claro, como son clones, tienen dos hermanas. Sí, que- un triunvirato. De ahí vamos a hablar Sí. del triunvirato. sí. ¿Y qué hacían ellas? Mantener a todos violitas. Sí, controlado. Con- Mantener a través, tranquila a la través de la población. música, literalmente. Clonazepam a la vena. Más o menos, sí. Es como radio. ¿Cómo se llama esta la que toca música clásica? ¿La Beethoven? Beethoven, Beethoven. claro, más o menos. Una cosa así. Ya. ¿Qué otro personaje tenemos? Tenemos a Louis Nichols. Comenzó su carrera militar en el 15º Escuadrón bajo las órdenes, como decíamos, de la teniente Sterling, destacando como un ingeniero. Ahí el muchacho tiene unas escenas donde básicamente desarrolla un visor sistema para hacer. táctico de puntería a través de la vista, como unos lentes, una gafa de realidad virtual que le permiten apuntar solo con mirar a través de ella. Sí, va siguiendo los patrones y enfoca para Claro. darle la ventaja frente a estos Bioroids que eran más rápidos. Claro, y él también tiene una historia posterior que seguiría con la parte de la invasión Invid, una vez que los pocos sobrevivientes que quedan de la Tierra se van. Este es el flaquito técnico. Sí, Sí, uno de lente. de lente negro. oscuro y medio pelo medio Ah, rojizo. Él, claro. ¿Qué otro personaje tenemos, Gaudí? Está también Angelo Dante, suboficial mayor del 15º Escuadrón, segundo comandante del mismo. Es un soldado experimentado y prudente que trata, infructuosamente obviamente, de contener a la impulsiva teniente Sterling. Este es como el niñero. Sí, es como el niñero, efectivamente. Ese es El pobre le tocó el cacho de cuidar a a Dana que se a mete Danita. en lío tras lío, sí. Sí, pero a la larga le sigue la mena en todo. O sea, le pone los peros, pero ya démosle nomás. Es que sí, es que Dana Sterling demuestra que es una buena líder y que al final logra la... Es que se las gana el cosas. equipo Y siendo... es súper leal. Sí, exactamente, con lealtad. Recordemos que esta es la más militarizada de las tres partes y obviamente que toda la vida se desarrolla en lo que es la academia y en estar... Tienen muy poca vida familiar externa, se desarrolla entre la relación entre ellos mismos. Sí, A diferencia de la saga Macros y bueno, y de la tercera que después vendrá. Sí. Otro El- personaje que tenemos es Nova Satori, que es, por la historia se supone que nació durante la Primera Guerra Robotech y es miembro de la Policía Militar. Y obviamente es que una de las que tiene que mantener bajo control al 15º Escuadrón y especialmente a Dana sí. Sterling. Pero finalmente terminan de buena amiga. O sea, en ese sentido, esto es como uno de estos doramas japoneses o coreanos, que donde las tres principales, porque hay otra más que es la teniente Mary Crystal, son como rivales, pero amigas a la vez. O sea, si bien se pelean toda la serie, a la larga tienen como una especie de nexo, rivalidad, amistad, que las hace terminar siendo cómplices en las maldades de una o la otra. Suena como teleserie nacional. Amigas y rivales. Más o menos. Yo creo que después vamos a entrar a ese punto para comentar de por qué a mi parecer es malita nomás la serie. Ah, es que no estaba Bastián Bodenhofer. No, si se hubiera tenido yo creo que hubiera sido peor. Mary Crystal, de hecho, es una de las mejores pilotos de las fuerzas de la Tierra. Sí. Está a cargo de la parte de aviación, no de la infantería de la Cruz del Sur, sino que la parte aérea. Y Claro, obviamente el comando. es rival de Dana y después, bueno, tendría pseudo relación con uno de los miembros del 15º Escuadrón. Con Sean, uno de los Sean Phillips, que sería. Que también antes era Capitán Phillips y que era el original comandante del escuadrón, pero que después del lío de faldas, porque este vendría siendo como una especie de canitró, o señor. ¿Cómo se llama esto? El galán de la serie. El galán sí. de la serie, Sí. sí. Ah, ya. Como el Cacho Escalona. Del 15º escuadrón. Hay un Ahí se me episodio- cayó el carnet, perdón. sí, hay un episodio súper clave en que está con una niña y hay otro miembro del 15º Escuadrón, está con una niña como en un de estos autos ahí y le dice, oye, me voy a una misión donde puede que no salga con vida y puede ser la última vez que yo bese los labios de una mujer. Y la niña está enfurruñada porque le dice, solo querés un beso, solo querés un beso. Y este Ah, que es el le está típico haciendo un Barney Sí, Stinson. po. Claro. Muy De bien, qué hecho, buena actualización. ese es el mejor antecedente de Sean Phillips. Claro. sí. De hecho, el punto álgido de su historia es cuando va a conquistar a Crystal. Y le hizo el bomb Porque no, ella la tiene lista, ella está esperándolo a él en un restaurante súper ¿Ya? bien vestida. Ah, sí me todo. acuerdo. Y va a subir el escalera y la pilla una novia rubia y que decía, oye, pero llevo 2 años esperándote. Dijiste que me ibas a llamar y no me llamaste nunca. Esas novias son como de Chiloé.
¿Qué tiene que ver Chile en No, esto? como que creen que aparece el trauco y esas cosas. Pero te la trauca. Claro, Bueno, ¿Qué otro personaje tenemos? a los maestros. The Masters of the Robotech. Los Masterchef de la robotecnia, Ya. los maestros de la robotecnia, como habían dicho anteriormente, son líderes de una raza de seres pertenecientes al planeta Tirol. Estos son, como todos los miembros de su raza, un triunvirato de clones idénticos. ¡Qué miedo! Sí. Son como todos iguales, pero distintos. Es como raro. Eso traería problemas porque los terrícolas tratan de averiguar qué tipo de seres son y creen que son androides primero, una especie de robots. Y después entienden que son clones. Y lo peor es que encuentran como una piscina de pedacitos de humanos flotando, así como ¿Y esos una son ellos? mano. Claro, son como armados. entre No, comillas. ya, acuérdense que también en un primer inicio ellos raptan humanos para hacer experimentos y muestran en la Intentar serie. cómo sí. son, claro. A ver si los pueden controlar y utilizar como piloto. Mira, Sí. son excepcionales, tienen excepcionales conocimientos científicos y son los creadores de los Centraedi. Claro, en teoría ellos son los que utilizan a los Centraedi, creándolos como una especie de armada, porque ellos son bastante civilizados, entre comillas. Lo que pasa es que pensemos que en el contexto de la historia están en una posición de desesperación, porque están por irse Sí. al patio de los callados. Sí, dicen que le quedan las últimas reservas de protocultura. Claro. Entiendo. Y utilizaron los conocimientos de Zor para levantar su imperio y harán lo que sea para preservarlo de la decadencia y de los Invid. Los Invid se mencionan harto en esta historia, pese a que no los vemos en ningún minuto. ¿Ah? Sí, es como, ya vienen los Invid. Ya vienen los Invid. Agáchese que vienen los Invid. Es como The Winter, Párate que ya pasar. The Winter is Coming, pero versión Invid. Exactamente. ¿No? Toda la saga hasta que termina, que tampoco te lo dicen. O sea, te lo dicen, pero no los ves. Ah, Y ahí aparecen los Invid. Mira tú. Así es. Oye, Y- ahora que me voy dando cuenta, cuando uno pequeñito, uno pegó con esta serie en la primera porque tenía los robotitos, era entretenida. Sí, po. Pero sé que esta segunda parte, si bien uno tiene a todos nos pasa, tenemos el recuerdo de que es como la más lenta, es como menos de acción. Ahora que uno lee el guión, es un guión mucho más completo, grande. sí. Es muy completo Por eso- comparado a la otra Por generación. eso yo digo que es más trabajado y aquí los aplausos, las loas se los llevan los guionistas. Sí. Porque si tú ves la historia del dibujo, es bastante, como te decía yo, dorama, mucho de teleserie de TVN de los 90. Mucho conflicto interpersonal, historias poco que aportan poco a la trama original, a la trama principal. Pero en este caso, la conexión que hicieron los guionistas, la productora de Carl Masek, en ese sentido, lograron unir muy bien las historias de las otras dos series. Porque esto no solo explica lo anterior, sino que te da pie y te presenta perfectamente lo que viene después. Que tampoco tiene, en estricto rigor, nada que ver con Claro. las dos anteriores. Sí, es la que hace la amalgama de la historia y es la que tiene más mitología. Más mitología, sí, más, porque tiene más cosas explicadas. Y en ese sentido, las explicaciones vienen con imágenes nada que ver, así. Es como que tú eres viendo Luis Miguel y te explican no sé, pues, el ciclo de la mitocondria. Gran Sí, serie nos hay- dijeron sí. en Netflix. No lo sé. Yo tampoco. ¿Qué otro personaje tenemos? Aparte la mamá de Luis Miguel, que lo estamos buscando. No, es de Robotech. Perdón, Robotech, ya. Tenemos la contraparte de los maestros de la Robotecnia. Aunque si bien es una sola persona, el comandante supremo Anatole Leonard, Este peladito, sí. Este peladito, sí. Él es irascible, temperamental, terco, agresivo. Así que es de estos que, teniendo el poder, lo único que hacen es vamos a pegar, a disparar y después vemos qué pasa. ¿Y San Paoli o no? No sé si Jean Pauli, pero los tengo a todos identificados. Claro, yo creo que probablemente Yo creo era que por ahí va. argentino. Por ahí va la cosa. Es de disparar primero, sí. Sí, pues, amigo. Les recordamos que cualquier comentario ahí en el hobbyfono más 569 50 82 67 59. Si nos quieren comentar alguna vivencia personal o tienen alguna pregunta que nos quieran hacer aquí que intentaremos responder. Sí, De dentro- Robotech, por Claro, supuesto. Robotech, no de política, No, esas no. cosas no, gracias. Si dentro de los oyentes que, como dijiste, alguien que haya vivido esto, por favor que nos llame. Sí, y que lo haya y nos vivido, cuente sí. la historia de algún sobreviviente Oye, del pero 15º sí, escuadrón. o Sí, O que Todos haya los estado fi- en Tirol. pero si ya pasó esta Por historia. eso, po. si esto es pasado. antes. Tirol no es un copetito italiano, o es como un pueblo italiano, No, esa creo. es la Es un tirolesa. trago. Ya, lo estamos desviando. No estamos, nos fuimos por otro lado, ya. Bueno, el asunto es que yo lo considero un pelmazo como militar, porque en estricto rigor mandó toda su fuerza militar a la guerra con un adversario totalmente desconocido, sin saber qué esperar. De hecho, dispara primero. Por eso, exactamente. Acaba con la mitad de la fuerza y lo poco que nada que les queda, que logra triunfar en parte,
es con un sacrificio tanto o más grande que Rick Hunter cuando se entrae al final. Es como, o sea, a la gente que después sigue la programación de Hobby FM y sigue la historia de nuestro amigo que hace sobre historia, es como el general Patton. Más o menos. Sí. Es como yo voy a la guerra nomás y dejo la embarrada. Claro, porque yo soy lo único que sé es pelear. Tendrá su contraparte en el personaje de Rolf Emerson. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de la Tierra y padrino de Bowie Grant. Pero es que ya aquí ya Es como el tutor. Lo que pasa es que en la serie le dicen que pero es más bien como un tutor a cargo de... Se supone que le dejan a cargo a Dana Sterling y a Bowie. A Bowie, sí. Porque No, lo que pasa es que los pues. papás originalmente se fueron. Es que esto es amiguismo entonces. Pituto, Entonces el 15º escuadrón es puro pituto. aquí en Chile pasa. Si ya. no, dígale al presidente y su primo. A Ya, siga diferencia, con Robotech nomás. a diferencia de Leonard, que era su superior, Emerson prefiere establecer contacto con los amos Robotech y evitar una guerra a gran escala. Sus estrategias son más prudentes que las de su superior, pero acata el grado y el cargo de Leonard. A este es el caballero que se trata ahí por hacer un trato. Trata de conversar, de convencer a sus superiores que la idea es investigar, acercarse, ver qué es lo que quieren para saber si realmente vale la pena ir a pelear. O sea es un intento de acuerdo pacífico, que la verdad el general Leonard, el comandante Leonard, no toma en cuenta ni por un segundo. Y nos queda el super mega personaje Sword Prime. Claro, ya has comentado harto de Sword Prime, que como decíamos era un clon del Sword original, que viene siendo el creador de todas estas razas que vemos pelear aquí, y que como una especie de humano que intenta pasarse por humano en realidad, fue sometido a control mental por los maestros de la robotecnia, como una especie de espía infiltrado que le habían borrado la memoria y por eso no recordaba quién era o cómo había estado ahí, en fin. Pero finalmente termina generándole un trauma al enterarse que fue un clon, de la forma en que murió, que lo sacaron y lo revivieron. Y lo que busca, lo que se revela al final de la historia es la venganza. Solamente eso lo motiva. Intenta tener un lío amoroso con Dana Sterling, así la historia lo presenta, pero en realidad él no la pesca ni en bajado. Y Es que él la con usa solamente con el vil propósito de vengarse. Es que con ese pelo, ¿Qué tenéis con el pelo? ese casco que tiene la pobre Dana en la Era cabecita. el estilo de la época. Verdad, el permanente. Claro. Y a todo esto, en la serie de Robotech original se supone que era del mismo color del pelo de la madre, verde. Así que el blondo es bien bueno. ¿Y de qué color lo tenía el papá? No, Azul, Al pues. papá era azul. Azul con O sea, verde. azul con verde. De amarillo. De amarillo. De amarillo, ahí está. De amarillo, ¿viste? ¿Viste? Sí, cuando- Estos guionistas son Sí, sequísimos. hay algunos baches. O sea, de partida cuando en la saga Macros muestran al bebé Dana, tiene el pelo verdoso igual que Sí, No, Mirilla. pero es que está Sí, sí, sí. creciendo. Po. Sí, pues después cambia. Es como los niños cuando dicen, yo era rubio cuando chico. Claro. No, y hay papás Me que quedé todavía, al sol y hay se me- papás que todavía lo encuentran rubio. Sí. Ese es el problema. O mi niño tiene los ojos claros. Claro, se lo oscurecieron después. Sí. Claro, sí. claro. Miren, vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado en Facebook ahí. Julio Alberto Venega. Don Julius. Julius. Claro. Sí, Hola, Dr. monje, Julius. dice, pero sí, saludos. Nos cuenta él, dice, estimado, si yo veía Robotech cuando era niño, no entendí cómo encajaban las películas de Macros y Macros Plus en esta línea histórica de Robotech. Sí, pues es que efectivamente Macros Plus y las películas de Macros estaban relacionadas solo a la primera saga, parte, que era Rick la Hunter. saga Macros. Sí. Sí. Entonces, y están basados en el anime japonés. Entonces, a partir de ello sale, donde Claro. Dana Sterling no existe y el resto tampoco. Entonces, Claro. en su minuto, claro, de hecho Macros Plus uno lo ve una serie muy bonita y no tiene ninguna relación con el resto de la saga Robotech. Sí, de hecho, la Cruz del Sur, para reducirle el nombre, es otro planeta donde... El planeta Glory. Glory, claro. Donde ellos tienen un problema de hambruna, de decadencia, eso por el tema de las guerras que han vivido y todo. Y esto de la flor de la vida viene siendo una flor que básicamente les sirve para reconstruir el planeta y que con ayuda de los invasores que la venían a exigir. Los invasores eran antiguos habitantes del planeta Glory. Eran antiguos, claro. En el Eran anime... los habitantes originales. Sí. Entonces, ellos querían recuperar su planeta, pero lo querían hacer de forma pacífica. Y eso fue lo que no... Inicialmente, ahí el guión nos cambia bastante. Claro, Sí, ese el es el guión, por punto. eso el guión está bien hecho en Robotech, dentro Sí. de todo. O sea, esto Tiene viene baches. elegida también. Tiene ese tema, que ese bache- Tiene baches, pero Sí. Oye, Pero es potente. Los Bioroids. los Bioroid, Bioroids, Bioroids que son son los robots.
¿Son personas? ¿Son qué? Son clones, están controlados mentalmente desde la nave matriz. Por eso en los capítulos donde Dana descubre que si le dispara a la nave la que lo cápsula. suelta, normalmente ellos se van. Se van. Y siempre hay uno que es el bioroid rojo, porque vienen los azules y los rojos, pero Ya. siempre hay uno rojo y muchos azules. Los rojos normalmente son independientes y esos tienen conciencia de sí mismos. Ah, Y Hasta se por supone ahí. que están hasta por ahí, pero se supone que están Claro. como dentro de la gama un poquito más alta de la sociedad. Sí. La sociedad de los maestros de la robótica. Oye, estos robotitos se parecen harto a los robots que aparecen en Avengers. Cuando aparece... ¿Ah, Ultron? No, en la anterior. Cuando en la primera que se unen y están peleando en Nueva York. Ah, los No. Chitauri. A los Chitauri. Pero Tienen esos no son como... robots, po. No, son pues, alienígenas. pero me refiero sí. al tipo de forma quizá... No, No. estos son más No, son más cambiemos. reptiloides los chitauris, sí. Sí, son más reptilianos. Sí. Se Pero puede yo digo por la decir. navecita, el platito con una cosita arriba, patinando. No, bueno, Felipe Tapia nos saluda, dice, saludos monjes, no tenía idea de que Robotech era tan extenso, o sea, más extenso de lo que vi en etcétera. Él lo vio en etcétera y yo me atrevería a decir que años después. Sí. En cambio, nosotros que la vimos en Canal 13... En Canal 13 por eso yo digo que la viví, porque yo la sí. vivía, yo me sentaba y era como que estaba ahí pilotando. Es que quizá en etcétera, quizás dieron la primera temporada, no sé. No sé, ahí sí que me pillaste. La dieron completa, ¿eh? Completita. Ah, entonces está, de haber visto las tres sagas. Pero la dieron remasterizada. Ya, dejémoslo Y ahí. ahí, tiene ahí donde la cagan. Nada que hacer. No, sí, el asunto está en que la Cruz del Sur, la saga de la Cruz del Sur, pese a que está bien como argumentalmente, lo hemos dicho, yo lo he dicho varias veces, pasa desapercibida, porque la historia es como un poquito enredada y densa. Entonces, dentro de la primera y la última, como que esta pasa desapercibida dentro del interés. Se da más vueltas para contar la historia. Y la verdad también que harto pegaba a los robotitos y uno, si se pregunta a cualquier persona que vio Robotech en ese tiempo, Sí, te va a hablar de los de la primera y de la última Sí. generación con respecto a los porque robots. los diseños son muy malos. Porque los diseños de la tercera también pegaron mucho porque se diferenciaron. Exactamente, sí. Pero a mí me gustan los Hovertank. Encuentro que sí. Son bacanes, ¿eh? Aunque se parece mucho al robot de Robocop, perdón, al que pelea en Robocop 2. Tienen un aire, están hechos según un diseño un poco más samurái, más cercano a lo que Oriente. Sí. Claro, son como tipo escaflón, si es que alguien no lo Es que vio. ese es una cosa así. Sí, el diseño sí. de los personajes. Está muy como feudalizado y por ende tiene una Sí. mezcla de samurái, de medievo. De hecho, las armaduras son de tipo medieval, más que nada. Tecnológicas, por supuesto. Pero Sí, pues aquí como la piloto de repente va como al exterior, también tiene un traje ahí que Claro. parece como Que un parece, elefantito. no, ese ahí a quién se parece, con se parece alitas, al de con puntitas. al de los Caballeros del Zodíaco, a Pegaso. también. Sí, también. ese Eso buen sí ejemplo. tiene. Ahí sí Ahí estamos de dejado acuerdo con tu comentario. Perfecto. Por favor envíen mensajes de apoyo al más 569 50 82 67 59 si es que usted Está de acuerdo con está de acuerdo o no con Si nosotros. apoya al monje Pero- Gaudí, si no, no mande nada. Sí, pero No, mándenlo, no no, manden. pero No, ese si ustedes quieran, amigos míos. a mí el Hovertank y el helicóptero también me gusta la configuración de robot. El Ajax. Mm. El Ajax Sí. sí. El Ajax como modo guerrero es bastante imponente. De hecho, es más grande que el Hovertank. Sí, pero mira, les voy a ir contando la historia ahí para que Vámonos, usted... claro, entremos de lleno a la trama de esta historia y así podemos ir relacionando todo esto que hemos hablado como ensalada. ¿En qué parte de la historia? La historia parte con donde se gradúa el 15º escuadrón, la gran masa, algunos ya estaban graduados, y parte con la historia que nos va contando de cómo son llamados estamos obviamente enfocados en Robotech, dentro del guión de la historia de Robotech, cómo tienen que ser los herederos de este grupo de valientes que salvó la tierra de los Entraedi y logró traer la primera paz o el fin de la Primera Guerra. Y nos empieza a contar la historia de Dan Sterling, que parte haciendo muy buena unión, como les comentábamos, contando cómo se conocieron sus padres, y luego se va haciendo cargo de este 15º escuadrón. Cuando llega esta nave de los maestros de la robotecnia, no hace contacto inicialmente, y es la Tierra la que va en su búsqueda, y manda un buen escuadrón de ataque. Rolf Emerson lo que quiere es que hagan algún contacto para ver con qué intenciones vienen, aunque sabían por la historia de los Entraedis que había una raza de guerreros llamados los maestros de la robotecnia muy que probablemente podrían venir a llegan. reclamar. Sí, eso se los contaron los Sí, Entraedi. Exedor y Bretai, que terminan aliados con los humanos, les cuentan que estos maestros de la robotecnia son una raza
que ellos en cierta forma como que se sienten que fueron independizados de ellos, pero en realidad los maestros de la robotecnia dicen, nosotros los mandamos a ellos como la fuerza de choque. Claro, en el hecho de rigor ellos dicen que son independientes porque como eran guerreros, como que se quisieron alejar y vivir solamente el tema de la guerra. Pero la misión original de los Entraedi era precisamente recuperar la fortaleza Macros, que había sido perdida en algún lugar y cayó justamente en la Tierra. Entonces, al no cumplir esta misión, aparecen los maestros de la robotecnia como en un intento de ya, si no pudieron mis vasallos y de ellos mismos en persona a recuperar esta... Claro, y ahí viene la historia que los maestros de la robotecnia en realidad les queda muy poca reserva de protocultura. Les alcanza para hacer el último salto transdimensional o posicional en realidad. Hasta la órbita de cercana de a la Tierra. Entonces ahí llegan estas naves terrícolas y el Anatol Leonard da la orden antes de que se terminen de ver si les van a dar algún mensaje o no, que podría haber cambiado el curso de la historia. Si son buenos o malos o no. Claro. Llega y ordena disparar. De hecho, hay una parte en la historia que los mismos maestros de la robotecnia dicen, a nosotros no nos interesaba su planeta, nos interesaba esto. Sí, o sea, los humanos podían haber dicho, bueno, en realidad estas No cuestiones están aquí, no lo ocupamos. Sáquenlo y llévenselo. Y hubiese Claro. sido el fin. Sí, porque Ahí se supone que ellos ocuparon parte de la tecnología basada en la protocultura, pero no le dieron un uso extensivo. No hicieron tantas naves más, sino que armaron el resto de los robots. Es que según la historia robótica. Claro, y recuerda que en la historia de Macros, la protocultura que se menciona no está 100% desarrollada y descubierta. O sea, solamente lo que hicieron fue adaptar lo que encontraron y lograron entender para poder hacer funcionar el SDF-1. Y por ende la protocultura como tal no fue usada 100%, o sea, no fue usada casi nada prácticamente. Sí, más que nada la tecnología. Claro, los equipos, por decirlo de alguna forma. Ahí finalmente se produce el ataque y ellos terminan atacando finalmente la primera base, la ciudad monumento, que se supone que es la parte más central de la Cruz del Sur y donde están todos nuestros protagonistas. Es que repasemos. Piensa que en el primer ataque fueron repelidos por los maestros de la robotecnia bastante fácil, lo cual, entre comillas, es como otra provocación más para la gente de la Tierra, la cual sigue atacando y se empieza a convertir en una molestia para los maestros de la robotecnia, que como bien dice Jovito, después bajan y empiezan a atacar el planeta Tierra. Sí, y tienen muy mal la base de los humanos hasta que la teniente Sterling, que bueno, todavía no era teniente, era subteniente, Sí. decide ir en apoyo al equipo para salvar la base. Le dice, si nosotros no vamos y todo. Cuando ya van casi llegando, los gallos dicen, chuta, ¿alcanzará a llegar el 15º escuadrón para salvarnos? Es la única Mándenlo chance. nomás. Mándenlo. Y en realidad estaban ahí mismo y logran llegar a tiempo, salvan a Mary Crystal, que había caído con su escuadrón. Exactamente. Y terminan repeliendo, por todo el heroísmo de Dan Sterling, terminan repeliendo a los Bioroids de los maestros de la robotecnia. Sí, y esa es como la gran primera derrota que tienen los maestros. Y ahí empiezan a ver que estos humanos pueden ser más complejos y empiezan a entrarle la duda de si a lo mejor efectivamente están ocupando protocultura como tecnología. Empiezan a dudar y quieren saber hasta dónde saben los humanos del uso de la tecnología, de la protocultura. Sí, y ahí, bueno, la teniente Sterling termina como teniente, como tal, a cargo del 15º escuadrón y nos va contando la historia de las distintas hazañas que tiene, los distintos personajes, nos va mezclando los personajes desde el punto de vista bien militarizados. De lo que hace el escuadrón, cada personaje tiene más o menos su historia. Un mini reality del escuadrón. Sí, su desarrollo. 15º. Y nos va mostrando los avances con los maestros de la robotecnia. Los científicos humanos creen que primero los maestros de robotecnia están ocupando solo humanos y los maestros de la robotecnia raptan humanos efectivamente para hacer pruebas para ocuparlos de piloto porque ya se les están agotando su reserva. Hay que acordarse rápidamente. Ellos clonaban a su gente para como reproducirse y usaban protocultura precisamente para sus maquinarias con este fin. Entonces, al no tener reservas y al indicar, por ejemplo, que esa protocultura que tenían de reservas se estaba contaminando, empezaron a desesperarse y quisieron usar a los humanos para tratar de controlarlos de la misma forma que controlaban a sus clones de batalla, que eran los droids, ¿cómo se llama? Los Bioroids. Los Bioroids, perdón, gracias. Y no les funcionó. Entonces, en ese sentido, eso también sirvió como otra aliño más a la guerra y para favorecer la posición de Leonard de atacar. Sí. Y ahí se lo llevan en varios ataques y escaramuzas hasta que los maestros de la robotecnia, ya un poco más desesperados también, liberan o dejan que Sword Prime sea capturado por los humanos. Claro, una forma de infiltrarse y ver hasta dónde pueden llegar y qué es lo que saben y cómo atacarlos desde adentro. Sí, y a pesar de que lo programan y obviamente al principio con todos estos daños le causan una pseudoamnesia,
esa misma amnesia hace que él pierda su directriz inicial El control de espionaje, claro. pero también libera un poco de los recuerdos del Sword Prime original. Exacto. Gatilla la Sí. memoria oculta del Sol original. Y ahí es donde está la mezcla, porque bien los maestros de la Robotonia lo usan como espía para visualizar y a la vez el comando de la Tierra Unida sospecha que hay un infiltrado. El mismo Sword Prime va revelando cosas que le sirve a la gente de la Tierra como para entender, ¿qué están haciendo estos invasores acá? Sí, pues bueno, y los amigos antes que nos digan, chuta, ¿y por qué mandan a Sword Prime si es un clon que podría tener algunos inconvenientes? Es porque como Sword Prime es el constructor de la protocultura y del SDF-1, creen que al infiltrarlo es más fácil que él haga contacto para saber dónde está. Y de hecho, finalmente lo llevan a lo saber hace. dónde está. Sí, lo hace. Al Y final muestran recuerda. estos especies de silos medio donde se supone que cayó parte del SDF-1 y quedaron ahí. En teoría era el motor de transposición Sí. que contenía la protocultura en su interior. Sí, que los humanos tampoco supieron desarrollarla ahí. Claro, Entonces supieron quedaron ahí en una especie de valle escondido. Que fue los cimientos del SDF-1, o mejor dicho, los restos que cayeron en el macro, porque es la isla macro la que finalmente Sí, es se dice que es la... No, pues es que ahí ocupan O sea, es un una artilugio. parte. No, ocupan un artilugio, porque en Robotech nunca dice que el SF-1 cae de nuevo en la isla macro. Sando que toda la historia está dentro de la, Exactamente. de la isla macro. Entonces, aquí Ciudad Monumento está en un lado y Macro es parte- de otra. Sí, macro Sí, es está verdad. en otra, sí. No lo Sí. aclaran y aprovechan ese bache. Solamente lo mencionan en una parte de unos capítulos donde dicen que están patrullando los antiguos restos y mencionan que es macros. Pero es como una especie de lugar abandonado. A la gente que le recuerdan estos paisajes cuando encuentran la protocultura, se parece bastante y probablemente se habrán basado en los dibujos que ocupaban para Náusica, por ejemplo. Sí, son similares. sí. Son Tiene muy algo que ver, similares. sí. Sí. De hecho, hay escenas, para tomar un poquito de las curiosidades también que de esta serie, el planeta Glory tenía más de una luna. Entonces hay escenas editadas Y para por- le cortar borraron, o para borrar esa segunda luna, para que se viera que era la Tierra. O sea, a mi juicio, no sé si fueron muchas o pocas las tareas de producción que hicieron con esta serie. Pero claro, ese fue unos detalles. Igual que el tema de los capítulos. Sí. De hecho, bueno, los humanos rescatan a Sword Prime y creen que Sword Prime en cierta forma es un humano que estuvo capturado. No saben al tiro que es extraterrestre y todo. Entonces finalmente termina dentro del 15º Escuadrón y no es hasta que se meten dentro de la nave de los maestros de la robotecnia donde se dan cuenta que nunca fue humano, sino que era un extraterrestre que fue infiltrado. Sí, de hecho, en esa misión de infiltración del 15º Escuadrón en la nave principal, estamos hablando de la segunda, porque hay una primera escaramuza cuando logran derribar la nave de los Sí. maestros de la robotecnia, como para intentar reconocer al enemigo y que termine una emboscada, pero a la larga salen sin problema. Hay una segunda escaramuza cuando la nave de los maestros retoma curso hacia el espacio, y es que recuerda su programación original de parte de los maestros y los traiciona al 15º Escuadrón tratando de retenerlo. Obviamente hay todo un argumento detrás con música, que descubren a este personaje llamado Música, que Bowie ya había interactuado con ella y se había enamorado en su momento, en el primer ataque que había mencionado yo. Y es ahí donde también terminan de cortar el nexo con los verdaderos maestros de la robotecnia y hacen un plan de escape que involucra a estos dos personajes rivales dentro de la línea de escape. Sí, bueno, ahí nos muestran el triunvirato o los grupos de sociedades de tres. Y si uno va a la parte más compleja, a lo mejor, ¿por qué no pega tanto esta parte? Porque dentro de lo no es tan liviano. A Por eso pesar te de que digo, la saga Macros también tiene harta profundidad, nos muestra lo cruel de la guerra y todo. Pero es más lineal. Sí, pero es más lineal y es más aventura. Aquí nos da mucho énfasis, por ejemplo, a cómo se estructura la sociedad de los maestros Robotech. Sí. Esta trinidad que sirve para ir complementándose. Es como tener en cada persona 3 opiniones y con eso tú puedes llegar a mejores consenso. decisiones, a un consenso, Sí, etcétera. 3 visiones, Pero sí. a la vez tú no podías tener individualidad. No, porque en Estaba realidad prohibido, igual, sí. igual tenía algo de colectivo el Claro, funcionamiento era de una esa especie sociedad. es como un pseudo funcionamiento de colmena. Gaspar, Claro. Melchor Entonces, y Baltasar. Claro, o sea, Esa- era como una trinidad y cada ente era una trinidad y además conformaba una colmena mayor que estaba dominada por estos 3 maestros de la robotecnia, sí. Que también eran clones entre sí. Ese era Claro. el tema. Entonces, y es una sociedad que tenía varios escalafones y que obviamente el pensamiento creativo, el pensamiento autónomo era castigado. Ya.
Era castigado en... Sí, sí. en ese sentido tenían que acordar las cosas entre los tres, presentarla como propuesta. Era casi como el Congreso, pero nunca tan eficiente. No habían compañeros en... Capaz, pues, a lo mejor usaban como Sí, o sea, de hecho, compañeros. cuando ellos están dentro de la nave, generan una especie de revuelta y una rebelión porque se encuentran con algunos que los tienen como castigados, así como Sí. en reeducación de volver a ser. ¿Y por qué Claro. esto está acá? No, yo soy un nuevo clon porque en realidad mi clon original, Era de más mi cuerpo, el rebelde. mostró pensamientos individuales, entonces Sí. está castigado. De hecho, quienes lideran esa parte de la trama son precisamente Música y sus hermanas. Como al Música ser capturada y pasar un tiempo con los humanos en la Tierra, logra desarrollar Descubre un que hay mejor- otra sociedad, Claro, sí. descubre ese pensamiento libre y sus hermanas luego de esto se van contagiando de esa idea y la van apoyando. ¿Cachai? Así que por eso tiene sentido esa parte de la trama. Y nos vamos a la parte final, ahí al desenlace donde trágicamente todo termina mal. Oye, una pregunta chiquitita. ¿Cómo se dan cuenta que Zor era malito? El 15 escuadrón, Sí. cuando los traiciona porque él Sí. recupera su recuerdo. Ay, sí. Y los maestros, además, como sabían, porque esto era una trampa para los humanos, cuando saben que Sorta en la nave, la nave principal. empiezan a atacarlo mentalmente para recuperar Retoman el el control. control, sí. Ya. Retoman el control y ahí él los dirige a la trampa que habían preparado los maestros para capturar a estos tipos. Así que en ese sentido, y ahí es donde, como te digo, el plan de escape, con música incluido, música era clave porque, como les decíamos en algún momento, ella y sus hermanas tenía controlan... con letargo a la Claro, sociedad. tenían parte del control y por eso ellos necesitaban recuperarla también, porque si no sus tropas cada vez iban a ser más sublevadas. Sí. Entiendo. Aquí otro punto del guión que une las tres sagas, que es el tema de la música, que es súper importante. La música en la primera generación de Miss May ayuda a vencer a los Centraedis, porque los Centraedis se descontrolan al escuchar la música y las canciones Sí. de Miss May y la voz que les cante. Sí. Acá, música tenía un control sobre la sociedad. Bueno, y en la tercera Y tendremos son a sus Yellow temas Dancer. los que... ¿Qué Entonces- era este órgano ordinario con Un arpa. lucecita? Una- Era un arpa, ya ni me acuerdo. Era una arpa. Ah, Una arpa con sí. forma de concha. La canción de La Flor de la Vida también es bien buena. Sí. Es la parte Ya. sonora. Sí. Bueno, y en la parte final, obviamente, hay una parte que se está revelando dentro de la misma sociedad que rescata su individualidad y obviamente que lo ayudan a escapar. Hay un ataque final, destruyen gran parte de la tierra y de la gente y expulsan a su propia gente. Los que no están en mejor posición los tratan de expulsar de la Que ahí nave. vemos la parte más oscura de los propios maestros. De la sociedad, claro. Claro, que en su desesperación por tratar de subsistir y generar una destrucción total de los humanos, se desechan de los que están heridos, de los que están con algún problema, Pero si los así- que están en hambre. En la guerra... Es una crítica tremenda. Mira aquí, la guerra es escrita por los vencedores. Claro. Y por eso, no, y aquí el vencer significaba subsistir, ese era un tema. Así que, por eso esos niveles trágicos, a tal punto de que los pescan, los ponen en una nave y que a su suerte nomás, No, que se vayan a la punta del sol. imagínate los 300 con un guanomorfo, no funciona. Po. Así que para la casa. Po. Así que, bueno, los terminan ayudando a escapar a los rebeldes. Y por su parte, Zor con Dana atacan a los maestros Robotech. Claro. Y terminan derrotándolos, tomando el control de la nave, una nave descontrolada ya hacia la Tierra. En que estos tipos se rayaron con el tema de la protocultura y que Sí, vamos a se controlarla. cayeron Es la en única picado. forma, el secreto de la vida eterna y todo. Y que vamos a tomarla antes de que lleguen los Invid. Ya. Y para evitarlo todo, Zor expulsa a Dana de la nave y toma el control y lo hace chocar contra los cimientos del SDF-1. O sea, Ah. el problema está que él calcula mal y en vez de chocar, explota a una cierta altura. Y lo que hace es abrir la montaña, básicamente, donde está escondido el SDF-1. La tapita. Que a esa altura ya la flor de la vida había invadido la protocultura y había mutado. Y había crecido. Para crecer y florecer. Ya. Y son las esporas. Cuando Dana, ahí tiene las visiones, Claro. cuando Dana toma una de las... La flor original Sí. la toma y tiene la visión. Y es ahí donde ve a su padre y madre sí, en una y- silueta al fondo. Y a su hermanita menor que le Ahí dice: está. ¡Cuídate la espora, cabrita! Ahí está, el padre y la madre. Nosotros estamos El viendo padre y la madre, sí. unas bellas imágenes de... Así que Tenemos una animatrónica Unas aquí que nos están perturbadoras haciendo... imágenes de sí. la- no están los haciendo la padres. recreación. Pero ahí ella, y da a entender que su origen Centraedi y la mezcla con lo humano activa la flor y hace que prolifere la semilla. Claro.
Bueno, y Zor con su explosión finalmente hace que la semilla se extienda por Claro. todo el planeta. En vez de destruirla, el pavo libera las esporas. Entonces ahí se queda el 15º escuadrón, los sobrevivientes de los maestros de la robotecnia también de la Hacen así. sociedad. Dice, Y ven cómo estas flores se van extendiendo por el planeta y todo. Y, Bueno, y ahí nos da la comienza- idea de que Claro. los Invid les será mucho más fácil encontrarnos. claro, y ahí comienza The Last of Us. Aquellos que... No, Claro, por lo del tema de las esporas. De la- No. No, y ahí ya termina esta saga y da paso a la tercera generación de Robotech. Claro. Ahora, lo divertido es que termina con esa escena nomás, pues, cuando explotan y se liberan las esporas. De ahí viene la tercera generación y su introducción la hablaremos en un mes más. Sí, la tendremos ahí. En la tercera y parte final de Robotech. Robotech para los amigos. Qué lindo. qué Como bonito. curiosidades para no... Para terminar, Sí. sí, para terminar. Bueno, como decíamos, la trama se desarrolla en el planeta Glory y no tiene que ver con qué pasa con la Tierra. Es un planeta que tiene 2 lunas y editan algunas cosas y hacen mención. De hecho, cuando muestran el planeta se ve extraño, ¿no? Aparece la forma del planeta Tierra. No, y no. cuando muestran lugares también es una zona que es así media indeterminada, que Y tiene y- solo un aire a la parte europea. Y la base lunar también, porque en algún momento rescatan una base lunar que estaba abandonada. Y también, pues como que nunca se da la sensación de que la luna fuera parte de la Tierra. Es como, es otro planeta más diferente. No calza mucho. Incluso aparece otra nave que dicen que es parte de la misión pionera de Rick Hunter y Lisa Hayes, pero que tampoco se parece a ninguna de las naves de Robotech de antes. Es como nada que ver así. Y para que veamos también que no solamente con Robotech nos dio esa sensación de que en la saga de la Cruz del Sur era media lenta o fome, lo que pasó con los capítulos originales que estaban pronosticados, creo que eran como 36 o 40 capítulos originales, se redujeron a la mitad. Eran 16 capítulos creo que los que se hicieron finalmente esa saga, porque la audiencia se fue en picada y le quitaron el presupuesto y se acabó la cuestión, o sea, tenían que terminarlo antes. Y por eso la saga termina con la explosión de la historia, ahí termina. No, pero tiene más de 16, alcanza los 20 y tantos. 20 y algo, sí, Sí. pero no es la historia completa. Ese es el punto, no es la historia. Según el anime está terminada la historia completa. Es que no, eran más, eran más, y ese es el tema. No tuvo segunda temporada, que solo sí. Puede ser. Sí, pero. Bueno, y en la historia original de Dana Sterling se llamaba Jean-François. François. Sí. Jean-François. Y los maestros de la robotecnia se llamaban. Era la raza de los Zor, No que eran somos- antiguos habitantes del planeta Glory. que venían y- a recuperar el planeta. Sí, y la gran diferencia que es súper vital, porque aquí narra cómo Carmace cambia la historia de los animes para poder ambientarlo en Robotech. El La gran explosión sacrilegio. final, el sacrificio de Zor, era hacer explotar todo para que esas reservas de semillas se esparcieran por el planeta para asegurar la alimentación de todo el planeta. Ay, Era un qué- acto lindo. heroico. Es como Claro. We Are the World. En ese aspecto, al final era feliz, porque claro, al liberarse las esporas, esas esporas se cultivarían en todo el planeta y acabaría con el hambre. Ah, qué Claro. bien. Seríamos todos amigos. Claro, y en la historia de ese anime, obviamente los Zor lo que querían era quedarse con la semilla y eliminarlos y bueno, Y claro, que quedarse se pa' ellos, pudran ¿no? el resto. Es como Monsanto. Es como Joaquín Lavín. Claro. Entonces vida aquí Zor Prime hace una explosión y libera las semillas para alimentar a todos los... Claro. Pero en vez de eso, cambió Karl Marx la historia y lo que pasa será contado en un próximo capítulo de Monjes Fanáticos. Así que les mandamos saludos a todos aquellos que estuvieron con nosotros en la transmisión de este gran programa que tuvimos el día de hoy. Sí, le damos saludos a Dr. Juliox, un besito a Daniela Fernández, a Felipe Tapia. Que nos pregunta si viene un especial de la San Diego Comic Con. Sí, lo dejamos para el La otro próxima domingo. semana, Sí. Vamos a hacer un especial de noticias. Queremos cerrar todas las noticias del mes y en el cual vamos a incluir la parte de la Comic Con, pero con otras noticias más aderezadas. Así que Exactamente, sí. viene ahí completo. Y a Carolina Vivanco también, que nos dejó un saludo, le mandamos un saludo. De vuelta, sí. Un Así saludo que- a Andreita y a Lilu también. Y también va a volver la saga de recetas de comida también. Chancho limpio nunca engorda. Sí, para la otra semana Para la tenemos próxima un semana. especial porque nos han pedido y lo hemos tenido un poco postergado con la sección Chancho Limpio y No. Gaudí también nos trae una Debemos sorpresa, una contarlo, sección no sorpresa. lo hacemos muy recurrente porque que nuestro controlador Don Machi se nos muere de hambre durante esa sección.
Sí, se ha comido como 3 micrófonos. Claro. No, una Después nos broma. cobran los micrófonos a nosotros, así que por eso no lo hacemos tan seguido. Sí, por eso los chicos de Nación Geeky View le traen comida como corresponde. Claro, para más barato la comida que el micrófono. Y recuerden que si quieren que hablemos de algún tema en especial, nos lo vayan Pídanlo. avisando, pídanlo. No, Claro, ya nosotros sea en la estamos página de los atentos. monjes. Vamos a hacer una encuesta pronto No para estamos definir- friendo los sesos para tratar de crear nuevos temas, así que ayúdenos. Sí, ayúdenos. sí, si quieren algo en particular. Ya le comentamos a Felipe Tapia entonces que lo de la San Diego Comic Con viene la otra semana. Tenemos domingo de Fanatic News especial. Totalmente news. Sí, con el especial también de Chancho Limpio del mes. Así es. Y después recuerden bien el programa de Bastián Bodenhofer. El especial. Sí. Bastián, te he escrito miles de mails, contéstame uno, por favor. Queremos tenerte aquí en este programa. Queremos hacer tu saga de dibujo animado, por favor. Así que todos los noticias y avisos están en www.monjesfanáticos.com. Así que, Atento. palabras de despedida. Un saludo a todos nuestros amigos oyentes, a ti que has estado fielmente en la transmisión de hobbyfm.cl, que es nuestra casa radial, que nos estamos agradecidos de ser parte de este staff. Palabras de despedida con respecto a esta serie, ¿cuál es su opinión? Bien sincera. A mí me gusta. Ay, yo Sí. la aborrezco. A mí me pasó sin pena ni gloria. Yo pasé así como que la podría saltar. Pero sabes que, insisto, el guión está súper bien adaptado. La Pucha, serie pero- no calza, pero el guión está súper bien adaptado. El dibujo es como la. No, sí, el dibujo la- sigue siendo la el mismo historia de estilo. Valente. Son la misma productora y la misma. Pero si no tenían plata, si son súper pencas los robots. Pero te estoy diciendo, si es la misma productora. ¿Cachai? El dibujo, el estilo de dibujo es el mismo. Lo que pasa es que los guionistas o los ociosos que tenían que dibujar no se les ocurrió nada mejor. Eran los alumnos en práctica. Claro, una cosa así. No, a mí me gusta. Encuentro que tiene su tema. Y me gusta la protagonista también. Muy mamona. Listo. Así que, Bueno. amigos, hasta la próxima semana, monjes fanáticos. Chau, chau. Adiós, chao, chao. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!